Somos el equipo 9, que está conformado por Montserrat Guadalupe Reina González, Fernando Nicteja Domínguez Chávez y Kiara Naí González Lara. Vamos a hablar de la ley de Lenz. Ley de Lenz. La ley de Lenz para el campo electromagnético relaciona cambios producidos en el cambio eléctrico por un conductor con la propiedad de variar el flujo magnético y afirmar que las tensiones o voltajes aplicadas a un conductor generan una fuerza electromotriz, FEM, cuyo campo magnético se opone a toda variación de la corriente original que lo produjo. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que los produjo. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La polaridad de un voltaje indicado es tal que tiende a producir una corriente cuyo campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. Su historia. Lenz estudió la conductividad eléctrica y describió el efecto conocido como efecto Joule, con independencia de las experiencias y conclusiones a que a este respecto llegó James Prescott Joule, el científico británico que le dio nombre la ley de Lenz, enunciada en 1833, fue la gran aportación de Heinrich Lenz a los estudios electromagnéticos. Esta ley permite determinar el sentido de la corriente inducida por una variación del flujo abarcado por un circuito. Para generar una corriente eléctrica es preciso realizar un trabajo mecánico o bien, de algún modo, desarrollar una energía. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de la conservación de la energía, la corriente generada constituirá una resistencia que hay que vencer. Después tenemos la fórmula, que es el flujo generado por un campo magnético uniforme al pasar a través de un circuito plano. Se puede calcular con la siguiente fórmula, donde el signo o con una línea es el flujo magnético es expresado en WB. B es la inducción magnética expresada en T. S es la superficie plana del conductor y A es el ángulo formado por la dirección del campo y la superficie del conductor. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será Uno de los ejemplos de la ley de Lenz encontrados en la cotidianidad es la aproximación del polo sur de un imán a una espira, lo que genera que la fuerza electromotriz inducida sea negativa y se oponga a la causa que la produce. La corriente circula a través de ella de tal manera que logra que la espira se comporte como un polo sur frente al imán al que debe tratar de repeler. Y ahora lo vamos a explicar en el siguiente simulador. Como podemos ver, tenemos el imán con sus dos polaridades. Tenemos el polo norte, que es el que se entiende que es el polo positivo del imán. Entonces, se esperaría que al inducirla nos marcara en el voltímetro una carga positiva. Pero si observamos, lo inducimos y nos marca una carga negativa. De igual manera, si introducimos el polo sur, esperaríamos que nos marcara una carga negativa en el voltímetro, ya que el polo sur es el polo negativo del imán. Pero como podemos observar, nos marca una carga positiva. Esto es porque, como lo explica la ley de Lenz, el voltaje inducido está en un sentido opuesto a la variación del flujo magnético que lo produjo.